Estimada familia salteña, bienvenidos a otro programa del Médico en mi Casa. Este programa que no solo nos enseña a vivir más, sino a vivir mejor. Los salteños estamos muy orgullosos porque este fin de semana se ha desarrollado con un gran éxito el 30º Congreso Argentino de Cardiología. Este congreso que convocó a casi 5.000 cardiólogos, no solamente de la Argentina y Salta, sino también del mundo. En este congreso hemos tratado distintas enfermedades que son comunes en el mundo, pero algunas que son más comunes en el noroeste argentino, tales como es el Chagas. Esto ha permitido no solamente que capacitemos a todos nuestros cardiólogos y médicos clínicos de nuestra provincia, sino también ha generado una gran corriente turística que es el turismo cultural, que desde ya este turismo cultural es un turismo distinto al habitual, ya que hasta los niveles de gasto son distintos. Así que la provincia de Salta ha sido, la verdad, una gran anfitriona de esto, y he estado hablando con los médicos de otros países y de la Argentina en general, y están orgullosos de la calidad del Congreso, de lo que ha sido el centro de convenciones. La verdad que como salteño me siento orgulloso, especialmente por los organizadores. Voy a recabar algunos, tales como el doctor Alberto Robredo, Narcisa Gutiérrez, el doctor López Alcobenda, que es secretario de Salud Pública. Con su esfuerzo han permitido que este congreso y muchos otros más llegue a su término con la excelencia de hacer las cosas como nosotros sabemos hacerlas. Ahora bien, vamos a hablar de algunos resultados y algunos temas que son fundamentales, que ustedes quieren saber qué hemos aprendido y qué debemos aprender nosotros como personas de este congreso. Uno de los temas fundamentales fue el infarto agudo de miocardio. ¿Qué es el infarto agudo de miocardio? Es la muerte de parte del músculo cardíaco por la obstrucción de una arteria. Esta es la primera causa de muerte súbita en el mundo. Y junto con el accidente cerebrovascular son las dos principales causas de muerte en todo el mundo occidental. Muy lejos están los accidentes de tránsito y muy lejos están los tumores malignos. Estas son las principales causas de muerte. ¿Y cómo podemos prevenir este tipo de enfermedades y cómo se producen? La enfermedad coronaria es la enfermedad de las arterias que coronan a nuestro músculo cardíaco. Se llaman así porque William Harvey en 1850, cuando abrió un corazón, observó que estas arterias asemejaban a la corona de espinas que tenía Cristo en su cabeza. De allí el nombre de arterias coronarias, y cuando las arterias coronarias se enferman, es que se produce esta enfermedad que se llama angina de pecho o enfermedad coronaria. ¿Y por qué se enferman estas arterias coronarias? ¿Cuáles son los factores de riesgo que provocan estas enfermedades? Existen dos tipos de factores de riesgo. Unos que puedo cambiar y otros que no. ¿Qué no puedo cambiar? Y no puedo cambiar mis antecedentes genéticos. Si mi abuelo, mi tío, mi papá, mi abuela han tenido problemas cardíacos o cerebrales, probablemente yo también herede esta posibilidad. Yo siempre les digo a mis pacientes, heredamos la plata, las deudas y los problemas cardiovasculares. Otra cosa que no podemos modificar es el sexo. La mujer en su etapa fértil podemos decir que está parcialmente protegida por sus hormonas, pero en el momento que llega a la menopausia, la mujer no solo que puede padecer igual cantidad de enfermedad cardíaca que el hombre, sino padece mayor cantidad de patología, con mayor muerte, mayor índice de infarto, mayor índice de bypass. Es decir, que la mujer argentina, cuando se enferma del corazón, se enferma más gravemente. ¿Qué otro tipo de factores de riesgo tenemos? La obesidad, el sedentarismo, el aumento del colesterol, las dietas ricas en grasa, sobre todo en nuestra Salta, que es una provincia mediterránea. No tenemos tanto pescado, gracias a Dios tenemos un par de diques cerca para poder tener estos pescados de río que no son lo mismo que los pescados de mar, pero también son muy bajos en colesterol. Por otro lado, tenemos que pensar en la diabetes. El 8% de los salteños tiene un problemita de diabetes o de insulinoresistencia. También estamos hablando de la hipertensión arterial y el tabaco. Gracias a Dios, Salta Capital ya está libre del tabaco y esperemos que pronto la provincia sean lugares declarados libres de humo. Y por último, la hipertensión arterial, que es cada vez más frecuente. El 60% de las personas de más de 60 años
tiene presión alta. ¿Qué es lo más grave de todo esto? Que solamente estamos tratando bien al 20%. El 80% restante no se está tratando bien, ya sea porque no se controla bien, porque no toma los medicamentos o porque los deja de tomar o no hace la dieta correcta. Ahora bien, cuando uno tiene un infarto agudo de miocardio, ¿qué puede pasar? Y puede pasar esto que estamos viendo, que tenga un derrame pericárdico. El derrame pericárdico es que se junta líquido en una sabanita que recubre el corazón. Y esto es una de las complicaciones que tenemos en el infarto agudo de miocardio. ¿Qué otra complicación tenemos? Tenemos como otra complicación las alteraciones en las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas se pueden romper, esas piolitas que vemos allí que se llaman cuerdas tendinosas, se rompe la válvula cardíaca y tenemos que operar y cambiar la válvula cardíaca culpa de un infarto agudo de miocardio. ¿Qué otro problema podemos tener? Y podemos tener la tan temida arritmia y muerte súbita. 1/3 de las personas que tienen problemas cardíacos hacen una muerte súbita antes de llegar al médico. Son temas muy graves. ¿Qué otro problema podemos tener? Lo que se llama insuficiencia cardíaca. El corazón se infarta, dijimos que se muere esa parte del corazón y lo que queda vivo del corazón se empieza a cansar y no puede trabajar como debe hacerlo. ¿Qué otro problema tenemos? Y tenemos muchos, pero lo más importante es que tengamos que prevenirlos. ¿Cómo lo podemos prevenir? Fácilmente, teniendo una vida ordenada, consumiendo 600 gramos de frutas y verduras frescas y haciendo actividad física. Mucha actividad física. No tengo plata para un gimnasio, doctor Biela. No importa. Caminando 30 minutos, 3 veces por semana, con seguridad ya estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué otro tipo de tratamientos tenemos en Salta? Y tenemos lo que se llama la angioplastia en agudo, es decir, con un globito, como un desollinador, baqueteamos la arteria, la limpiamos y le colocamos una malla metálica para evitar que se vuelva a tapar y la sangre pase. También tenemos una droga que se llama estreptoquinasa o uroquinasa, que es como el destapa cañerías ayudín, que limpia las arterias coronarias. Y por último, este invento del genial doctor Favaloro, que ya no está entre nosotros, que es el bypass aorto coronario que tantas vidas ha salvado. Pero en vez de tratar la enfermedad coronaria, recordemos de prevenirla. ¿Cómo? Evitando los factores de riesgo que acabamos de mencionar. Estimados amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y en el siguiente bloque vamos a estar con el doctor Jorge Coronel para hablar de un tema acuciante: medicamentos truchos y la venta de medicamentos fuera de las farmacias. No se vayan, que hay más Médico en mi Casa. Este segundo bloque del Médico en mi Casa. Estamos acá con el doctor Jorge Coronel, que es especialista en terapia intensiva, pero además es presidente de la Comisión de Medicamentos de la Confederación Médica de la República Argentina. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto y un gusto estar aquí contigo. La verdad que es muy importante que nos estés acompañando. Este es un programa que ve la familia salteña. Hay un tema que es preocupante, el tema de la venta libre de medicamentos fuera del ámbito de la farmacia y el tema de los medicamentos adulterados. Bueno, la verdad que es un gran tema, te digo que es un tema que preocupa en realidad hoy en día a los gobiernos de todo el mundo, sobre todo el tema de la adulteración y falsificación de medicamentos. Pero hacías referencia primero a la venta del medicamento en farmacia. Hemos trabajado junto con los farmacéuticos y hemos apoyado la iniciativa de los farmacéuticos a través de una ley que ellos hace 2 años ha sido aprobada ya por el Congreso, se ha difundido a nivel nacional y esta ley se tiene que aplicar en todos lados para que el medicamento sí o sí se venda en la farmacia y se acabe la venta de medicamentos que se hacía antes a través de venta libre, pero en los kioscos o en lugares que no eran los adecuados para el expendio de los medicamentos. Esto es muy frecuente no solamente en Salta, sino en todo el país. Esta es una ley justamente que abarca todo el país y básicamente la idea era llegar a este nivel porque ocurren muchas situaciones en donde a veces uno no puede controlar en estos medicamentos que se vendían antes ni fecha de vencimiento, ni si sabía a veces de qué laboratorio venían, cosa de que ahora los farmacéuticos ellos garantizan
toda la comercialización correcta como tiene que venderse y asegurándole al paciente que el medicamento básicamente es un medicamento, va a ser original, es del laboratorio que está y con fecha de vencimiento adecuada. Bien, expliquemos a don José, doña Rosa que está del otro lado de la pantalla. Este medicamento es fabricado en una empresa X, Laboratorio X en Buenos Aires, y luego es trasladado. Hablemos un poquito de lo que es el traslado, la cadena de frío, los controles de calidad, para que este medicamento, que cuando uno va a comprar a la farmacia sepamos que es un medicamento original que va a tratar mis problemas, me va a ayudar a aliviar las enfermedades o en algunos casos a curarlas. Justamente, los medicamentos tienen que tener un transporte adecuado y una conservación adecuada para que mantenga el fármaco que está dentro de ese comprimido, de esa inyección o en el jarabe, mantenga su eficacia terapéutica y haga el efecto que uno necesita cuando está enfermo. ¿Qué es lo que ocurre? Que antes estos medicamentos a veces se vendían en los kioscos o en comercios que no tenían justamente esa forma de conservación o no cuidaban que se tenía que tener una cadena de frío, que había que protegerlo de la luz del sol. Muchas veces, a veces en los kioscos están en estantes puestos del lado donde más sol les da y eso ya pierde actividad y muchas veces pierde eficacia terapéutica. Entonces era debido a esto que tenía que tener... Por eso algunos medicamentos vienen en unos blisters que son metalizados para que no les dé la luz del sol. Vienen con los blisters metalizados o los mismos frascos, el vidrio es oscuro para que no lo altere la luz solar. Es decir, hay una serie de cuidados que hay que tener cuando uno vende o expende este tipo de productos. Y debido a esto era importante tener una ley en donde el farmacéutico se tiene que hacer responsable y tiene que, como otro agente más dentro del sistema de salud, participar activamente en el cuidado y en los controles que garantizan la seguridad. Otra de las preguntas, Jorge, que nos hace la gente acá a la casilla de correo que vamos a poner acá abajo en pantalla, el médico en mi casa @yahoo.com.ar, es: voy a comprar un medicamento, lo compro y cuando llego a mi casa me fijo que vence en junio del 2012 y estoy en junio del 2012. Ese medicamento me lo vendieron bien, me tuvieron que avisar que se estaba por vencer, no me lo debieron vender. Este medicamento... Bueno, justamente lo ético sería avisar y el farmacéutico tendría que decir: esto está próximo a vencerse. De hecho, los medicamentos siempre tienen muchos meses más luego de la fecha de vencimiento que conservan su poder. Uno le pone una fecha y la industria le pone la fecha básicamente para que sea consumido antes del vencimiento real. Pero cuando uno está sobre la fecha, lo tiene que consumir, no lo puede guardar al medicamento. Es mucho más saludable desechar los desechos que quedan, los restos que quedan y comprar otro nuevo antes que seguir tomando esto que a veces pierde eficacia terapéutica y a veces puede tener otras propiedades que pueden hacer daño a la salud. Y esto en los kioscos, en las despensas no pasa. El medicamento está troqueladito. Generalmente no se sabe ni siquiera, porque a veces no solamente que se corta a los blisters, como decías vos, se los empieza a tijeretear y quedan las pastillitas sueltas y se venden por pastillitas sueltas. Y así uno no tiene el control que tendría que tener el medicamento. Te cuento que hemos presentado ahora en el Congreso un proyecto de ley respecto a la digitalización de la firma de todos los profesionales de la salud en el ámbito de la República Argentina. Esto tiende a proteger parte de lo que es la compra de los medicamentos en la farmacia, ya que los farmacéuticos van a tener en su pantalla la firma digital que va a ser administrada desde el colegio médico, de los círculos médicos, a cada una de las farmacias, para que cuando llegue a la farmacia la receta del médico, se vea que la firma concuerda con la firma hecha por el prescriptor original, como pasa hoy en los bancos. Porque por ahí la gente no sabe que el sello es importante, pero mucho más importante es que esté la firma dentro de la receta, ¿no es así? Sin duda, eso es fundamental. El profesional tiene que saber que es importante la firma. Y aparte el hecho de tener un control de ese tipo ayudaría bastante, básicamente para evitar a veces que se hacen sellos para falsificar recetas y las firmas muchas veces son falsas, sobre todo para adquirir algunos productos que a veces están asociados más a las toxicomanías y a las adicciones. Entonces es preferible tener un control mucho más estricto al respecto. Porque no hay ninguna prohibición, ninguna inhibición para que una persona, un ciudadano común, vaya a una empresa que hace sellos y se haga hacer un sello del doctor Jorge Coronel, por ejemplo. Tal cual, a veces se hacen esos sellos así truchos, como se dice, y con una firma apócrifa
falsa, hacen pasar recetas como si fueran de médicos cuando no lo son, ¿no? Y básicamente eso también controlaría el tema de la falsificación, es decir, ayudaría para evitar la falsificación de medicamentos, que a veces es importante y genera un gasto muy importante para la salud. Bueno, como verán, el tema de los medicamentos es un tema muy importante. Acabamos de ver la importancia que tenemos de comprar los medicamentos dentro de la farmacia. Nosotros, como médicos, tenemos la obligación de prescribir estos medicamentos y que el farmacéutico le recete el medicamento que hemos prescrito los médicos en cada una de las recetas. No se vayan, porque en el próximo bloque con el doctor Jorge Coronel vamos a hablar específicamente de los medicamentos adulterados y las consecuencias que pueden tener en la población en general. Aquí estamos nuevamente con el doctor Jorge Coronel. Recordemos que es el presidente de la Comisión de Medicamentos de la Confederación Médica de la República Argentina. Estamos hablando de un tema que es acuciante, que es el tema de los medicamentos adulterados, cómo llegan a nuestras manos, qué es lo que pueden producirnos. Así que acá está el doctor Jorge para seguir contentándonos estas pequeñas y grandes dudas. Bueno, en realidad justamente a raíz del tema que hay que vender los medicamentos en farmacia es para evitar la falsificación. Según la Organización Mundial de la Salud, ellos dicen de que hay un 10% generalmente de medicamentos adulterados o falsos que circulan en todos los países. Pero ¿qué ocurre? Que en los países que en vías de desarrollo como los nuestros, a veces porque los controles no son tan efectivos y eficaces, ese porcentaje aumenta. Y en algunos lugares ha llegado a un 25% de medicamentos adulterados. Caramba, un cuarto. Un cuarto de los medicamentos que están en circulación a veces están adulterados. Por eso es que es importante que el medicamento se venda en farmacia, para garantizar en parte este tipo de por lo menos desestimar la otra forma de comercialización. En países así como los nuestros nosotros tenemos medidas y hay instituciones que dentro de todo podrán tener sus falencias, pero garantizan que los medicamentos sean originales. De hecho, el ANMAT es una de ellas y el INAME es otra de las entidades nacionales que controlan calidad de medicamentos. ¿Qué diferencia hay entre una entidad y la otra para que entiendan los amigos? El ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos. Ellos controlan y dan los certificados para que se pueda comercializar los medicamentos en nuestro país, sea de la fábrica o de la industria, es decir, nacional o internacional, que quiera vender un producto. Entonces ellos garantizan ese certificado. Y el INAME es el que se encarga más técnicamente de los controles de calidad de cómo se venden en los distintos lugares. Es decir, son dos entidades distintas, pero el ANMAT es la fundamental y es la que establece prácticamente todas las normas de calidad que se tienen que hacer o cumplir para que se pueda vender los medicamentos. O sea que teóricamente en una farmacia seria, donde tenemos un director farmacéutico responsable, están los idóneos de farmacia, el colegio de farmacéuticos es el que está a cargo de que haya ese control, ¿o es el farmacéutico cuando hace la compra? No, el control lo tiene que hacer en realidad el Estado. Es decir, no es una delegación del Estado en el farmacéutico. El farmacéutico garantiza que su trabajo lo hace correctamente y que los productos que venden vienen certificados por el ANMAT y por la vía de comercialización correcta. De hecho, la trazabilidad, que es una ley posterior que ha salido, es la que garantizaría esta ley de trazabilidad desde que el medicamento sale desde la fábrica, llamémosle así, desde la industria farmacéutica, hasta el momento en que pasó por las droguerías, lo compró el farmacéutico y se lo está dando al paciente. Toda esa cadena de comercialización a través de esta cadena de trazabilidad es lo que garantizaría que el producto es legal y es un producto serio con normas de fabricación adecuadas. Correcto, o sea, el farmacéutico que compra un paquete de determinados medicamentos, teóricamente, si se ha mantenido toda esta cadena de bioseguridad, los medicamentos que estarían allí tendrían que ser, en teoría, medicamentos reales, no tendrían que ser medicamentos exactamente, es así. O sea que en algún lugar de esta cadena es donde ocurre se produce la que muchas veces
ocurre y pasa habitualmente que a veces esta cadena, antes de que exista esta ley de trazabilidad, se rompía en algunos lugares. ¿Por qué? Porque a veces se robaban, estos piratas del asfalto, robaban medicamentos y los vendían a otro precio o de otra forma. Y si no, existe también formas en que se fabrican los medicamentos. Los medicamentos, si uno los quiere fabricar adulterados, no necesita gran tecnología. Simplemente con tener una máquina que haga blister con un papel metalizado y uno puede largarse a hacer con almidón o con talco medicamentos de lo que quiera. Entonces, de esta forma, los medicamentos que más se falsifican son los más vendidos muchas veces. ¿Cuáles serían esos? Muchos de venta libre, como podría ser, no, lo que pasa es que hay que decir marcas, pero los de venta libre. Pero hay muchos de venta libre porque a veces son más laxos los controles, no se controlan tanto. Pero por otro lado, en distintos países, el tema es el siguiente. Los que más se venden, a veces adulterados, son, en algunos lugares, por ejemplo, se venden los que sean los antigripales. Como el antigripal es un medicamento que sale en forma estacional y se vende mucho, los antigripales son medicamentos muchas veces adulterados. Lo más serio no es que se vendan estos que son antigripales. Por ahí lo más serio es cuando se falsifican los antineoplásicos, eso para tratamiento para el cáncer. Tenemos nosotros en nuestro país experiencia de hace poco donde algunas obras sociales han estado envueltas en esto que se vendían medicamentos oncológicos que aparentemente estaban adulterados. De hecho, también hay ejemplos cuando uno empieza a buscar la bibliografía de gente que ha muerto por inyecciones con hierro. Sí, me acuerdo. Las embarazadas. Embarazadas que se le hizo hierro en forma intramuscular, cuando en realidad no era la vía indicada para hacerlo, pero aparte tenían alta concentración de hierro, lo cual eran medicamentos adulterados. Es otra calidad. También se han hecho con jarabes para la tos, donde le ponen un alcohol que no es el que corresponde y produce reacciones tóxicas. Es decir, el alcohol de quemar a veces lo ponían en estos productos. Entonces, todas estas cuestiones porque se adulteran los medicamentos, se venden en forma masiva y el daño que llegan a producir a veces es muy severo. Para el HIV, el tratamiento del SIDA es una cosa que se fabrica y se adultera en los países del tercer mundo con mucha facilidad. Y se lo vende de tal manera que deja ganancias para esta gente, deja ganancias grandísimas, pero con un desastre hacia la población, ¿no? Claro, lamentablemente al no haber este control, las personas son las que sufren las enfermedades y la descompensación y muerte, porque lamentablemente en el caso de las mujeres embarazadas estas se murieron por insuficiencia hepática severa. Es así. Por las inyecciones. Es debido a eso que el Estado tiene que garantizar y extremar los controles. Extremar los controles porque de acuerdo a esto habla de la calidad de desarrollo que va a tener una sociedad. Si nosotros tenemos controles para alimentos y medicamentos como tiene que ser, vamos a garantizar mayor calidad en salud para toda la población. Bueno, la verdad, Jorge, te agradezco, ha sido muy claro. Esperemos que en otro programa puedas tener tu presencia para seguir hablando de este tipo de temas. Bueno, ha sido un gusto realmente y te agradezco a vos. Bueno, muchas gracias. Como verán, es muy importante no solamente ser bien atendido y asistido en un consultorio de un médico, sino que cuando vamos con esa receta a nuestro farmacéutico amigo, así como tenemos nuestro médico de cabecera, es muy importante que tengamos nuestro farmacéutico amigo, quien va a ver esta receta que le estamos vendiendo y se va a encargar que este medicamento que compremos trate de aliviar nuestros problemas o de curar nuestras enfermedades. Este programa ha llegado a su fin y la semana que viene, estimada familia salteña, nos vamos a estar viendo en este programa que se llama El Médico en mi Casa, que está destinado no solamente a que vivamos más, sino que aprendamos a vivir mejor. Hasta la semana que viene.